Construyamos Victoria, la comuna que soñamos, nació como la construcción y proyección de un canal regional con base comunal. Nace aproximadamente 5 años ya como una forma de expresión analítica y crítica del devenir político-social, en el bien entendido que en este ámbito de la convivencia humana se forman mentalidades e ideologías que nos llevan a la toma de decisiones tan importantes en el ámbito familiar, comunal, nacional y en algunos casos con proyecciones internacionales. Fiel a estos principios queremos llegar hoy ante ustedes. El objetivo del programa de hoy, después de un par de meses de haber estado en silencio, es el tratar de exponer al victoriense de la frontera y por extensión a todo aquel que tenga a bien ver y escuchar este programa, el cómo podemos tratar de responder analíticamente a la interrogante que muchos chilenos nos hacemos hoy con respecto a qué ha pasado en Chile desde el punto de vista político-social en los últimos 30 o 40 años. Quien les habla es, como siempre, Julio Sim Agurto, quien desde la perspectiva de cientista social e historiador les expondrá sobre este tema. Pretendemos con ello que el adulto joven y el joven que no ha vivido todo un proceso político-social chileno tenga elementos de juicio tanto para entender el actual estado de cosas como también cómo podría enfrentar sus decisiones en el ámbito comunal, pues estamos seguros que son muy pocas las exposiciones como estas a las que tienes hoy oportunidad debería escuchar. Bueno, primero iniciaremos nuestra exposición a partir de lo que fue el gobierno militar en Chile, sus notables efectos. Tuvo una rica influencia en la población nacional en el ámbito sociopolítico a partir desde el 11 de septiembre de 1973 hasta su fin el 11 de marzo de 1990, lo que suma un total de 16 años y 6 meses, y que hay una mayoría de personas que hoy, una gran mayoría de personas, no vivieron este periodo, tanto anterior como durante su desarrollo. El gobierno militar que surge de ahí tuvo como objetivo principal implementar un modelo económico neoliberal y consolidar un régimen autoritario. Entre las obras más destacadas se encuentran la privatización de empresas estatales, la reforma previsional, la liberación económica y la construcción de infraestructuras, arreglan caminos, etcétera. Se implementó un orden interno y el inicio, de un crecimiento de la economía. Chile pasó así de ser un país pobre, solo por encima de Haití, que era el país más pobre del mundo, a ser un ejemplo económico para América y el mundo. Luego, después de, habiendo pasado el gobierno militar y luego del plebiscito, llamado por Augusto Pinochet, y el triunfo del no, se inicia el gobierno de la concertación de los partidos por la democracia, que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Tuvo como objetivo principal consolidar la transición a la democracia. Después de la dictadura militar, sus obras se centraron en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico con equidad, la inversión en educación y salud y la búsqueda de la reconciliación nacional.
Con el arribo posterior de dos gobiernos alternos, de derecha Piñera y dos de izquierda Bachelet, se inicia un periodo de decadencia económica y de agitación política, alcanzando en la actualidad el arribo de un gobierno de izquierda con fuerte hegemonía e influencia del ámbito comunista, tanto desde el punto de vista económico, con una pérdida notable del crecimiento, un aumento de la pobreza y del desempleo. No obstante, el aumento en la contratación de funcionarios públicos, a decir de muchos, que desde una cifra cercana a las 500.000 personas que trabajaban en el Estado, hoy, gracias al gobierno de Boris, alcanzan cercanos al millón de personas. Habiendo descrito a grosso modo, el estado del devenir político-económico del país hasta hoy, nos centraremos ahora al aspecto político-social y en particular al rol que juega el progresismo en el mundo y en particular en Chile. El progresismo de la nueva izquierda marxista, tomando principalmente las ideas de un ideólogo llamado Antonio Gramsci, filósofo y ex diputado del Reino de Italia, quien plantea la necesidad de dar la lucha en el terreno ya no del antiguo método de la lucha de clases, sino que más bien en la reconstrucción del lenguaje y la cultura popular se debe reflejar en reorientar el pensamiento, reconstruyendo o destruyendo el sentido común racional y lógico en un sentido social, anticonformista, en la que la teoría de la victimización puede ir generando una transformación social del resentimiento, construyendo o destruyendo el sentido común racional y lógico en un sentido social anticonformista, en la que la teoría de la victimización, como ya dije, genera esta desconformidad y así crea las bases para instaurar un nuevo sistema basado en el marxismo progresista de la nueva izquierda. En este concepto planteado por Gramsci, este señaló que el ser humano tiene la tendencia a adoptar como bueno todo aquello que la sociedad por los medios educativos y de comunicación social le plantean. Y así surge lo que hoy se conoce como el marxismo cultural de la nueva izquierda. En Chile, en los últimos 20 años, en escuelas, liceos y universidades, ideólogos del nuevo marxismo progresista ha ido implantando sutilmente en los jóvenes esta ideología ante la impasividad de una derecha tradicional que es muy resistente a poder generar una oposición efectiva, pues no tiene las ideas para poder plantearse en contra de este nuevo orden de cosas. Entonces este movimiento progresista marxista ha ido implantando sutilmente en los jóvenes esta ideología. Nace el lenguaje, hombres y mujeres, todos y todes, etcétera. Antiguamente, con Marx y Engels, el marxismo histórico planteaba la lucha de clases. Al decir de Marx, el proletariado, término derivado de la antigua Roma, donde el hombre como común, sin riquezas, aportaba al imperio sus hijos, como mano de obra, es decir, la prole. De ahí es que, según Marx, el proletariado sería el motor de la revolución armada y convirtiéndose este proletario en el obrero que le trabaja al industrial y bajo la concepción marxista
el patrón o dueño de una empresa robaba del salario del obrero, creando Marx desde esa perspectiva el término de plusvalía, que en la práctica significaba que ese remanente con el que se quedaba el empresario era justamente la plusvalía. Y por lo tanto, lo natural y lógico sería que el obrero o proletario, que así estaba siendo, entre comillas, robado por medio de la plusvalía, luchara en contra de su patrón por medio de la revolución armada para restablecer la justicia social, tomarse el poder y siendo él el dueño de la empresa. Alemania en la época de Marx y Engels era el país más industrial del mundo. Y como era lógico, debía ser allí justamente en Alemania donde primero se debería generar la revolución armada proletaria en forma natural. Y que los activistas comunistas debían solamente organizarla para que éste tuviera un buen resultado y se generara entonces la dictadura del proletariado. Pero sucede entonces que el desarrollo industrial alemán y el enriquecimiento del empresario industrial motivó también una mejora notable en las condiciones socioeconómicas y culturales de su clase obrera o proletariado. El intento por tratar de llevar a efecto una revolución armada en Alemania fracasa rotundamente. No obstante lo anterior, en la Rusia zarista existía una mayoría de población rural campesina e ignorante, muy empobrecida, que logra conformar las bases para la revolución armada bolchevique de las mayorías en contra de los mencheviques, minorías, constituida por las clases nobles, estos últimos, los mencheviques de Rusia. Otro tanto ocurre en China, bajo las mismas condiciones de una mayoría de campesinos pobres, donde triunfa la revolución marxista cultural de Mao Zedong, siendo su máxima expresión, en ambos casos, la implantación del comunismo, con un partido único y una hegemonía dictatorial del único partido, que es el comunista. Hoy en Chile tenemos la paradoja de ser gobernados por un gobierno de izquierda progresista que llega al poder con una baja participación del padrón electoral de votantes y de ello pertenecen a la extrema izquierda y a la izquierda propiamente tal, solo donde un 5% de esta masa de votantes son del Partido Comunista y el resto, hasta llegar a un 28%, corresponde al progresismo en general. El resto es una población y masa de jóvenes y no tan jóvenes híbridos que han sido convencidos por el discurso progresista que vamos a explicar más adelante. En este orden de cosas, en Chile, conociendo, conociendo la izquierda y en particular el Partido Comunista, que la experiencia y tácticas del antiguo modelo marxista hegeliano, o perdón, de Hegel y de Marx, no ha dado resultado, pues en Chile en los últimos 40 años la clase proletaria empobrecida no existe, sino por el contrario existe una clase media que alcanza o bordea el 60% de los habitantes de nuestro país, con buenos ingresos, culta y de profesionales, en el que los ricos y súper ricos o clase alta solamente alcanzan tímidamente un 10%. Sin embargo, hubieron intentos de una intervención violenta y del octubrismo en Chile, liderado por el Partido Comunista, ayudado por agentes externos de Cuba y Venezuela, mas logran movilizar varias decenas de miles de personas en las calles de Santiago, algunos dicen cercanos a 1 millón de personas, pero que funcionando la legalidad vigente no hizo posible la tan ansiada revolución violenta armada proletaria
deseada por el comunismo chileno, pero que provocó de todas maneras el advenimiento de el actual presidente Gabriel Boric y la instauración del gobierno progresista de la nueva izquierda actual. Hoy en Chile, en la que el comunismo que lidera los partidos de la izquierda en Chile quiere volver a establecer una hegemonía por medio de un partido único, porque son las ideologías del marxismo, y prueba de ello es que en países como ya hemos nombrado, eh, Rusia, Cuba, Corea del Norte, China, eh, se han eternizado en el poder una ideología de tipo comunista. Pues bien, hoy en Chile, como se iba diciendo, así como en el mundo, las ideas gramscianas han sido tomadas por el marxismo progresista del siglo XXI. Pues Gramsci señaló que la revolución no está en la expresión armada, como ya dijimos, sino que en producir cambios en la mentalidad de la población, o sea, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo valorizamos, cómo vemos la sociedad, sino que en producir cambios en la mentalidad de la población con relación al pensamiento y al actuar en lo político y social. Entonces, así se habla de la decodificación o de la reconstrucción del nuevo hombre, es decir, crear una mentalidad nueva propicia para el establecimiento del proyecto comunista en Chile. Las mejores herramientas para ello, según Gramsci, son, por un lado, la educación formal de las escuelas. Allí se comenzó a enseñar las ideas marxistas y todas aquellas eh, ideologías que iban en torno a crear a una nueva persona. Y fueron muy bien recibidas. Recordemos que los jóvenes a temprana edad absorben como las esponjas todo aquello que se les está señalando y entregando. Y hoy día parecen naturales en ellos ideas bastante ilógicas, como las que vamos a mencionar más adelante. Y por lo tanto comenzaron en las escuelas desde la pre-básica, pasando por la básica, la enseñanza media y llegar aún a las universidades. Y la otra, que es mucho más efectiva también, son aquellos mensajes subliminales de los medios de comunicación por medio de películas en el cual la mujer no necesita al hombre, feminismo puro. Prueba de ella está, por ejemplo, en La Sirenita y otros más, por medio de películas, radio y televisión, y lo más impactante son los medios de la red como Facebook, TikTok, YouTube, etcétera, por nombrar los más conocidos, aplicados masivamente y destinados a la destrucción bajo este nefasto proceso de cambios en la forma en que entendemos la familia tradicional, o sea, un padre, una madre y sus hijos, en el cual la decisión la toman los padres, el modelo educativo y los valores, imponen los valores. Había que cambiarlo en la familia tradicional, como así también la iglesia, viendo al cristianismo como algo inútil, innecesario, y viendo la figura ante Dios como un Dios agresor, prepotente, etcétera. Por lo tanto, entonces, había que atacar a la iglesia cristiana, que son los diques donde se estrella justamente este marxismo de la nueva izquierda. Como así también debemos agregar lo que son los valores tradicionales de una sociedad que ha surgido justamente con base a un modelo de sociedad cristiana occidental. El principal objetivo para lograr cambios, como dice Freud, ahora un psicólogo, es en la juventud. Pues cuando se es joven, normalmente se está inclinado a defender problemas sociales. En efecto, Sigmund Freud ya lo postulaba, pero se requiere un elemento base para cautivar esta juventud inepta, muy tendente a poder alcanzar grandes metas donde eh, la emocionalidad
muchas veces irracional, es el motor que justamente, y valga la redundancia, mueve su quehacer político-social. Pues entonces, en efecto, Sigmund Freud ya lo postulaba, pero se requiere un alimento para cautivar esta juventud, pues como dice Freud, el joven necesita una causa que le despierte la emocionalidad, como decimos ya, la emocionalidad. Y el progresismo ha abrazado, y mejor que la teoría de la victimización, es decir, hacer ver a todos aquellos que son progresistas como unas víctimas y aquellos que no lo son, unos victimarios. Entonces los jóvenes prenden con mucha fuerza hasta esta teoría de la victimización y bajo los principios de Freud tratan de cautivar sutilmente en algunos casos y en otras cosas abiertamente a esta nueva juventud. La teoría de la victimización la utiliza como causa para combatir y destruir, fíjense bien, para combatir y destruir, por un lado, la familia, los valores tradicionales y la iglesia de inspiración cristiana. Para decodificar al hombre con valores cristianos y cambiar su modo de actuar, se debe demonizar el modelo del hombre cristiano, que es definido como un pecador que debe ser capaz de cambiar y reemplazarlo por otro modelo de un ser perfecto que el hombre al cual se debe imitar y proteger a toda costa. Para ello utilizan el animalismo, es decir, por medio del animalismo se trata de destruir esta visión de hombre, hablando genéricamente y al mismo tiempo hablando de hombre y mujer. El hombre, en una sociedad de carácter progresista, es el generador de todos los males. Por ello se utiliza el animalismo, en el cual el hombre, generalmente el jefe del hogar, es por naturaleza maltratador. Mata para comer. Surge el hombre vegano en contraposición. El hombre vegano que ve con horror cuando muchos de nosotros nos comemos una asada o una parrilla. El hombre vegano utiliza la fuerza animal, el hombre utiliza la fuerza animal para producir. Aquí entonces el hombre es un maltratador, creando así un motivo victimizador hacia los animales en el que el hombre es el agresor y el animal una víctima. Y todo esto es posible porque el sistema libertario y capitalista lo promueve. O sea, es decir, como lo promueve, hay que destruir la democracia, hay que destruir la libertad, hay que destruir el desarrollo personal en base a las capacidades individuales por un progresismo estatal que sea aquel que dicte cada una de las cosas que el hombre debe pensar, hacer y actuar en esta sociedad totalmente autoritaria. Sin embargo, podemos ver que son muchos los ejemplos de perros que han devorado a sus amos o actuando como manada han asolado sectores poblacionales. Se habla de que el perro es parte de la familia al mismo nivel que un hijo. Existen leyes, por ejemplo, que castigan con cárcel a quien maltrate a un animal, por ejemplo, un perro, gato, y sin embargo, los gatos comen ratones, también son malos, ¿verdad? Comen a otros ser vivos, matan las aves cuando entran a los gallineros, etcétera. Pero existen leyes que legalizan la muerte infantil con el aborto, y a esto lo encuentran bueno, es decir, desmerecer la vida humana para enaltecer la vida de los animales. Muchas personas no se dan cuenta y caen en aquellos eslogans que aparecen por los medios de comunicación utilizando la inteligencia artificial para hacer aparecer perros, gatos y otros animales que actúan como verdaderos seres humanos. La ciencia ha demostrado que un chimpancé o un delfín que está a la cabeza de aquellos que tienen cierto coeficiente intelectual pueden razonar o tener alguna respuesta más que razonar a nivel de un niño de 3 años.
Y usted puede juzgar si lo que aparece por los medios sociales, en TikTok y otras cosas, y nos falta aquel inocente que diga, oh, qué lindo los animales, oh, yo prefiero más los perros que los hombres engañan, los hombres mienten, los perros no, es parte de mi familia. Hay algunas damas que prefieren decir, yo prefiero vivir con mi perro que con un hombre. Sigamos. El feminismo, por otra parte, aporta al establecimiento de la victimización cuando plantea que el hombre es un agresor por naturaleza y que la mujer no origina violencia o no desencadena con su conducta ningún motivo para producir una agresión. Sin embargo, la sociedad ha acuñado el término de mujer tóxica. ¿Por qué será? Dentro del feminismo se ha pretendido enseñar a las jovencitas que cuando tengan hijos desconfíen de ellos, de sus hijos y de parientes cercanos, porque todos ellos son agresores en potencia de mujeres y plantean como objetivo central del feminismo el reducir el nacimiento de hombres hasta que la sociedad no tenga más allá de un 10% de, por decirlo de una manera simple, de machos. Para ello, quieren utilizar el aborto selectivo. Todo esto es una táctica progresista de la nueva izquierda para destruir a la familia y degradar al hombre y destruir lo que ellos llaman el orden burgués de raíz cristiana, que aboga, fíjese los valores, que aboga por la libertad, por la democracia, por la iniciativa personal, en que el mérito tiene algo que darles a aquellos que se esfuerzan. La iniciativa personal y el mérito como motor del bienestar, pues la existencia de este es lo que no permite poder tomar del marxismo progresista una base para su instauración, un Estado que ellos desean totalitario. Ejemplo, esto se ha logrado en algunos países como Cuba, y ustedes saben que los cubanos a la primera que tienen oportunidad salen arrancando como contratados de esos lugares. Si estos países fueran tan buenos, la gente lucharía por ingresar y no por salir. Muchas veces hay personas que mandan a sus hijos a Cuba, por ejemplo, a estudiar medicina, porque solamente estudian 4 años. Y allí aquellos que no tienen un destacado intelecto logran titularse como médicos y sin embargo son aquellos bastante mediocres que no pudiéndolo alcanzar, por ejemplo, en nuestro país, se van a Cuba donde todo es posible. En los países progresistas, tanto el inteligente como el torpe pueden tener la misma profesión. Por ejemplo, en eso tenemos en Cuba, que ya lo estoy diciendo, en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia, en Corea del Norte, por nombrar aquellos que más conocemos. Otra forma de destruir la sociedad cristiana de inspiración democrática y libertaria es la destrucción de la figura del hombre, como ya dije, y mujer, incluyendo las falacias de que es natural el orden LGTB, imponiendo planes, programas educativos, lo que se llama la educación de sexualidad, inculcándole a los niños desde temprana edad las bondades de ser y sentirse o percibirse de otro sexo y los derechos reproductivos y sexuales que esto implican. Los que se oponen y atacan estas ideas LGTB son aquellos que generan la victimización de estos sectores y que son llamados xenófobos, incluyendo entonces sanciones penales a quienes no acepten esta falacia y nuevas visiones como natural de la sociedad y la familia. Un hombre, ni por muchas mutilaciones que se efectúen en su cuerpo, ni por un gran bombardeo de hormonas, siempre su ADN
será el de un hombre y sus genomas XY y no XX. Hoy no son pocos los hijos que se comportan como extraños con sus padres, exigiendo su pena de ser denunciados ante los tribunales, que deben tolerarle al interior de la familia conductas LGTB y otras. Pues si los padres se oponen o tratan de enseñar cosas distintas, son agresores y ellos son víctimas y merecen denunciar a los padres ante los tribunales. Como parte final quisiera señalar que no son pocos los hogares que al interior de la familia, cuando los hijos son llevados por los padres a la iglesia, por ejemplo, los domingos, el discurso marxista de la nueva izquierda enseña que se está violentando los derechos de los hijos, haciéndolos víctimas de la autoridad paterna, es decir, llevar a los hijos a una iglesia donde se enseñan valores cristianos permanentes, el respeto a la vida, el amor al prójimo, el respeto a Dios, el respeto a las autoridades y otros, para los progresistas, los padres no pueden llevarlo a las iglesias porque eso sería ser un abuso de autoridad y pasarían entonces estos hijos que son llevados a las iglesias los días domingos una víctima. Y muchos hijos caen justamente en esta trampa perversa, a mi juicio, de lo que es la filosofía o la ideología, más bien dicho, de carácter marxista, progresista, de la nueva izquierda del siglo XXI. Queridos victorienses de la frontera, pareciera ser que nuestros jóvenes y hombres y mujeres no tan jóvenes están abandonando las costumbres de pensar y razonar en profundidad y que el progresismo marxista de la nueva izquierda los está llevando por un camino de decadencia moral, de desapego a la familia y no amor hacia los padres, de, de un franco desdén o desprecio a Dios como un ser creador y dictador lógico de la moral. La moral debe ser establecida por un ser superior a nosotros que sea capaz de no transgredir dichos principios morales que está estableciendo. Y en este caso es solo Dios quien puede cumplir con cada uno de los preceptos morales que él mismo establece para los suyos, porque los cristianos creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y justamente creado por este Dios. ¿Qué hace atractivo el discurso marxista de la nueva izquierda? ¿Qué hace que los jóvenes y otros no tanto desprecien el bienestar económico, la libertad y el orden social bajo valores tradicionales cristianos? La respuesta está en que el neomarxismo, que hace ver a este universo de hombres y mujeres como víctimas y por lo tanto no acatan ni abrazan como bueno la educación en valores y la familia. Bajo este nuevo objetivo de hacer cumplir el derecho a la felicidad personal, y esto sin rendir cuentas a nadie, pues ellos son las víctimas que tienen todo el derecho a hacer lo que se les venga en gana. Les ofrece un nuevo orden sexual en que cada persona puede autopercibirse como desea. La familia es desechable. El amor libre es deseable. ¿Para qué casarse? Las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y las relaciones entre mujeres son algo natural y también deseable. E incluso se llega al máximo de la perversión cuando se insinúa que el sexo con animales o zoofílicos es normal, como así también lo es la pedofilia. En el sistema educativo, esto está siendo incluido muy sutilmente en la mente de nuestros niños. Aquí, como ya dije, se les ha, se les ha hecho creer que no deben esforzarse por ser los mejores, que el inteligente es igual que aquel que no lo es tanto.
Y el que se sacrifica, el que planifica, el que estudia a conciencia, no es más que aquel flojo que no hace nada, pero que sin embargo espera llegar al mismo nivel. Porque si él no hace nada, él no es flojo, porque lo quiere. Él no es un delincuente, porque él lo quiere, sino que el marxismo le ha hecho notar que la falta de oportunidades de la sociedad ha hecho que ellos sean lo que son y por lo tanto tienen todo el derecho a exigir y a no responder a través del esfuerzo, la responsabilidad, el amor al prójimo, el respeto a los padres, el respeto a la familia. ¿Qué está pasando en Chile, queridos victoriosos de la frontera? ¿Acaso usted no conoce este estado de cosas que yo le he estado mostrando y que usted no hace nada por cambiarlo? Háblele a sus hijos, pero háblele con cariño, no rotándolo. Háblalo demostrándole con lógica de que aquello que hoy día se nos está imponiendo nos está llevando a un orden extraño y que más temprano que tarde se van a ver arrepentidos y van a tener que seguir el ejemplo de muchos venezolanos, de muchos eh, cubanos y de otros países donde se ha implantado el marxismo que arrancan hacia países más libertarios, democráticos, con valores cristianos, donde el esfuerzo y la iniciativa personal les permite destacarse. Estimados victorianos de la frontera, lo más terrible de todo esto es que estos temas son tratados y enseñados en la educación preescolar, llegando a lo paradojal de haber aprovechado legalmente que un niño de 5 años, adoctrinado por psicólogos y sexólogos educacionales, induce a este pequeño a iniciar lo que ellos llaman la transición de género y comienza un verdadero bombardeo de inyecciones y de otorgamiento de hormonas que tratan de hacerle cambiar su masculinidad hacia una femenidad y una femenidad hacia una masculinidad. Son muchas las mujeres que hoy día quieren ser hombres y son muchos más los hombres que hoy día quieren ser mujeres. Aquí algo está pasando y esta confusión de valores crea víctimas y estas víctimas son fácil presa del nuevo marxismo. Todo lo anterior contrasta con la actitud frente a los medios de comunicación por los representantes de la nueva izquierda que se visten como personas afables, comprensibles, libertarias, democráticas, amorosas, descendientes de familias modestas, que a pesar de haber sido víctimas de un sistema moral de responsabilidad individual, opresora, familiar y religiosa, ellos, los marxistas progresistas de la nueva izquierda, están en condiciones de liderar este proceso garantizando este nuevo orden a los jóvenes que ingenuamente lo creen porque no piensan que están siendo embaucados. Victorienses de la frontera, hombres de valor. Lo de hombres de valor es genérico, no discriminativo. Creo que debemos pensar que nuestro Chile no puede seguir por este camino de decadencia moral en todos los planos y que de ninguna manera es signo deseable de buenos cambios de los nuevos tiempos que nos quieren mostrar como deseable y seguro para obtener la felicidad, cuando los hechos lo he demostrado y la historia lo he demostrado, han sido y han demostrado que han sido un rotundo fracaso en su práctica y en la creación cada vez en mayor de una población nacional empobrecida, económica y moralmente decadente bajo los proyectos marxistas existentes en el mundo. Y Dios en su infinita bondad salve a Victoria y a nuestro país, Chile, de este orden de cosas. ¿Qué ha pasado con Chile? Aquí usted tiene una visión crítica de aquello que está pasando y que usted puede ayudarnos a cambiar y no caer en la trampa de este marxismo progresista de la nueva izquierda. Se despide como siempre una vez más por este su programa Construyamos Victoria, la comuna que deseamos, Julio Agurto. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.